Bienvenidos a Somnialis, ese refugio nocturno donde la historia cobra vida mientras el mundo se aquieta. Es hora de cerrar los ojos, de acomodarte bajo las sábanas y dejar que tu mente viaje a través del tiempo. Afuera, quizás la luna ilumina tu ventana, o tal vez las estrellas brillan en un cielo despejado. Pero aquí, en este espacio que compartimos, vamos a encender otras luces, las que iluminaron uno de los capítulos más fascinantes de la antigüedad. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. ¿Nos escuchas desde las costas del Mediterráneo, desde las montañas de América o tal vez desde las llanuras de Asia? Escribe en los comentarios tu ciudad o país. Nos encanta saber que esta comunidad se extiende por todos los rincones del planeta, unidos por el amor a la historia y el deseo de un descanso tranquilo. Esta noche vamos a adentrarnos en una historia que ha cautivado la imaginación humana durante más de 2000 años. Una historia de poder, seducción, política y resistencia. Una historia que ha sido contada y recontada, distorsionada por la propaganda romana, idealizada por Hollywood, pero que esconde una verdad mucho más compleja y fascinante de lo que nos han contado. Vamos a hablar de Cleopatra VII Filopator, la última reina de Egipto. Pero no te preocupes si has escuchado su historia antes, porque esta noche no vamos a repetir los mitos que todos conocen. Vamos a explorar la verdad histórica basándonos en documentos antiguos, en papiros egipcios, en las crónicas de historiadores contemporáneos como Plutarco y Dion Casio, y en las evidencias arqueológicas que los investigadores han desenterrado en las arenas de Egipto durante los últimos 100 años. Vamos a conocer a una mujer que hablaba al menos 7 idiomas, una estratega política que navegó las turbulentas aguas de la política mediterránea durante décadas, una gobernante que intentó preservar la independencia de su reino frente al imperio más poderoso que el mundo había conocido hasta entonces, una intelectual que debatió filosofía con los mejores pensadores de su tiempo, una madre que luchó no solo por su trono, sino por asegurar el futuro de sus hijos. La historia de Cleopatra es, en realidad, la historia del fin de un mundo. El mundo helenístico que había florecido durante 3 siglos después de las conquistas de Alejandro Magno estaba llegando a su final. Roma emergía como la potencia dominante indiscutible, y los antiguos reinos que habían surgido de las cenizas del imperio de Alejandro estaban cayendo uno tras otro. Macedonia había caído, el imperio seleucida se había fragmentado, y ahora Egipto, el último gran reino helenístico, el más rico y poderoso, estaba en el punto de mira de Roma. Te prometemos esta noche un viaje riguroso por la historia. Cada fecha, cada evento, cada detalle que compartiremos está respaldado por fuentes históricas verificables. No vamos a caer en sensacionalismos ni en romanticismos baratos. Vamos a ver a Cleopatra como lo que realmente fue, una gobernante hábil en una época imposible, tratando de salvar a su nación de la conquista romana con todas las herramientas a su disposición. Imagina por un momento la ciudad de Alejandría en el año 30 y 1 antes de Cristo. Es septiembre, y el calor del verano egipcio comienza a ceder ligeramente. En el gran puerto, los barcos de guerra romanos bloquean la entrada. La flota egipcia ha sido destruida en la batalla de Accio, en las costas de Grecia, apenas un año antes. Las calles de la ciudad más cosmopolita del Mediterráneo están inquietas. Los ciudadanos hablan en voz baja en los mercados, en los baños públicos, en los gimnasios, en el Palacio Real de Ptolomeo, en el corazón de la ciudad. Cleopatra camina por los pasillos de mármol. Tiene 39 años. Ha sido reina durante 22 años, casi toda su vida adulta. Ha sobrevivido a guerras civiles, traiciones, intentos de asesinato. Ha sido amante de Julio César, el hombre más poderoso de Roma, y de Marco Antonio, su sucesor. Ha dado a luz a 4 hijos. Ha gobernado el reino más rico del Mediterráneo. Pero ahora, mientras camina hacia sus habitaciones privadas,
sabe que todo está llegando a su fin. Octaviano, el heredero de César y enemigo implacable de Antonio, está a las puertas de Egipto con sus legiones. Antonio, su aliado, su amante, el padre de 3 de sus hijos, acaba de suicidarse, creyendo erróneamente que ella ya había muerto. Ella está sola y sabe exactamente lo que le espera si cae viva en manos de Octaviano. Ser llevada a Roma encadenada, exhibida en un desfile triunfal como un trofeo de guerra, humillada ante el pueblo romano antes de ser ejecutada. No va a permitirlo. Ha tomado ya su decisión. Pero antes de que lleguemos a ese momento final, vamos a recorrer juntos el camino que la llevó hasta allí. Vamos a empezar desde el principio, desde su nacimiento en una dinastía exótica y compleja hasta su ascenso al trono. Vamos a ver cómo aprendió a navegar el peligroso mundo de la política mediterránea. Vamos a entender las decisiones que tomó, las alianzas que forjó, las batallas que libró. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar. Esta noche vamos a viajar a las orillas del Nilo, a los palacios de Alejandría, a los campos de batalla de Farsalia y Accio, a los salones del Senado romano. Vamos a conocer a la última reina de Egipto en su verdadera dimensión. Y al final de este viaje, cuando la historia llegue a su inevitable conclusión, entenderás por qué esta mujer ha fascinado a la humanidad durante más de 2 milenios. Comencemos nuestro viaje. Para entender verdaderamente quién fue Cleopatra, primero debemos comprender el mundo extraordinario en el que nació. Y ese mundo era Egipto, pero no el Egipto de los faraones antiguos, de las pirámides y los grandes templos del Nilo. No, el Egipto de Cleopatra era algo completamente diferente. Era un reino helenístico, griego en su cultura dominante, pero egipcio en su alma y en sus tradiciones milenarias. La historia comienza 300 años antes del nacimiento de Cleopatra, en el año 323 a.C., cuando Alejandro Magno, el conquistador macedonio que había sometido al imperio persa y había marchado hasta la India, llegó a Egipto. Los egipcios lo recibieron no como un conquistador, sino como un libertador. Habían sufrido bajo el dominio persa durante décadas, y Alejandro fue aclamado como faraón por los sacerdotes de Menfis. Él, a su vez, mostró un profundo respeto por las antiguas tradiciones egipcias, visitando el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, donde fue declarado hijo del dios. Pero Alejandro murió joven, a los 32 años, en Babilonia en el año 323 a.C., y su vasto imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, no sobrevivió intacto. Sus generales, los llamados diádocos, se dividieron sus conquistas en una serie de guerras brutales que duraron décadas. Uno de estos generales, Ptolomeo hijo de Lagos, se hizo con el control de Egipto. Ptolomeo fue astuto. Secuestró el cuerpo de Alejandro cuando era transportado a Macedonia y lo llevó a Egipto, primero a Menfis y luego a Alejandría, donde fue enterrado en un magnífico mausoleo. Este acto le dio una legitimidad extraordinaria. Se proclamó a sí mismo faraón de Egipto, fundando la dinastía ptolemaica que gobernaría Egipto durante casi 300 años. Los ptolomeos eran griegos macedonios, pero adoptaron las costumbres faraónicas. Se casaban entre hermanos para mantener la pureza de la sangre real, una práctica egipcia antigua que escandalizaba a los griegos, pero que ellos adoptaron sin vacilar. Gobernaban desde Alejandría, la magnífica ciudad fundada por Alejandro en la costa mediterránea, que se convirtió en el centro intelectual y cultural del mundo helenístico. Alejandría era una maravilla. Imagínala por un momento. Una ciudad cosmopolita donde se hablaban docenas de idiomas. Griegos, egipcios, judíos, sirios, árabes, etíopes, todos convivían en sus calles amplias y bien planificadas.
La ciudad albergaba la Biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo antiguo, con cientos de miles de rollos de papiro que contenían el conocimiento acumulado de la civilización. También estaba el museo, que no era un museo en el sentido moderno, sino una institución de investigación donde los mejores eruditos del Mediterráneo estudiaban matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, literatura. El Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se elevaba sobre el puerto, guiando a los barcos desde kilómetros de distancia. El Palacio Real ocupaba un cuarto de la ciudad, un complejo inmenso de edificios, jardines, templos y teatros. Los Ptolomeos habían convertido a Egipto en el reino más rico del Mediterráneo, gracias al fértil valle del Nilo que producía enormes cantidades de grano, el petróleo del mundo antiguo. Pero para el momento en que Cleopatra nació, en el año 69 a.C., la dinastía ptolemaica estaba en decadencia. Durante 2 siglos, los Ptolomeos habían luchado entre sí en guerras civiles constantes, hermano contra hermano, padre contra hijo, madre contra hija. El trono de Egipto estaba constantemente manchado de sangre familiar. Las intrigas palaciegas eran legendarias por su brutalidad, y había otra amenaza, mucho más peligrosa: Roma. Durante el siglo II a.C., Roma había expandido su poder de manera implacable por todo el Mediterráneo. Había derrotado a Cartago en las guerras púnicas, había conquistado Macedonia y Grecia, había sometido a los reinos de Asia Menor uno tras otro. Los romanos no conquistaban directamente a Egipto porque el reino era demasiado rico, y el Senado romano temía que cualquier general que controlara Egipto tendría recursos ilimitados para desafiar a la República. Pero Egipto ya no era verdaderamente independiente. Era un estado cliente de Roma, obligado a pagar tributos y a seguir la política exterior dictada desde Roma. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII Auletes, cuyo apodo significaba el flautista, era un rey débil y profundamente impopular. Había llegado al poder eliminando a rivales y había mantenido su trono solo mediante sobornos masivos a políticos romanos. En el año 58 a.C., cuando Cleopatra tenía 11 años, una rebelión lo expulsó de Egipto. Huyó a Roma para pedir ayuda, dejando a Egipto en manos de su hija mayor, Berenice IV. Cleopatra observó todo esto. Vio a su padre humillándose ante los romanos, gastando fortunas para comprar su apoyo. Vio a su hermana mayor gobernar Egipto durante 3 años y aprendió lecciones cruciales: que el poder era frágil, que Roma era la potencia dominante, que no podía ignorarse y que en la política no había lugar para la debilidad. En el año 55 a.C., cuando Cleopatra tenía 14 años, su padre regresó a Egipto a la cabeza de un ejército romano comandado por Aulo Gavinio, un general que había sido sobornado generosamente. Berenice fue capturada y ejecutada por orden de su propio padre. Ptolomeo XII volvió al trono, pero Egipto era ahora más dependiente de Roma que nunca. Las arcas del tesoro habían sido vaciadas para pagar a los romanos. Cleopatra creció en este ambiente de intriga constante, violencia política y dependencia humillante de una potencia extranjera, pero también creció con una educación extraordinaria. Los Ptolomeos valoraban el conocimiento y la cultura. Cleopatra estudió filosofía, retórica, astronomía, geografía, matemáticas. Aprendió a hablar no solo griego, su lengua nativa, sino también egipcio, algo extraordinario, porque ningún otro Ptolemeo había aprendido el idioma de sus súbditos. También dominaba el latín, el arameo, el hebreo, el sirio, el etiópico y el troglodita. Plutarco, el historiador griego que escribió sobre ella un siglo después de su muerte, dijo algo extraordinario: que escuchar a Cleopatra hablar era un placer, que su voz era como un instrumento musical de muchas cuerdas,
y que podía pasar de un idioma a otro sin necesidad de intérprete. Esta habilidad lingüística no era solo un logro intelectual, era una herramienta política poderosa. Le permitía comunicarse directamente con embajadores, mercaderes, soldados, sacerdotes de diferentes culturas. Cuando Ptolomeo XII murió en el año 51 a.C., tenía instrucciones claras en su testamento. Cleopatra, que entonces tenía 18 años, debía gobernar conjuntamente con su hermano menor, Ptolomeo XIII, que tenía apenas 10 años. Siguiendo la tradición ptolemaica, también debían casarse. Así comenzó oficialmente el reinado de Cleopatra VII Filopator. El título Filopator significaba amada de su padre, pero amar a su padre no la protegería de los peligros que la esperaban. El trono de Egipto era el premio más codiciado del Mediterráneo, y muchos estaban dispuestos a matar para conseguirlo. Cleopatra estaba a punto de entrar en el juego más peligroso del mundo antiguo, la lucha por el poder en la última gran monarquía helenística. Y lo que nadie podía imaginar entonces era que esta joven reina no solo sobreviviría a las intrigas palaciegas, sino que se convertiría en un actor central en el drama que estaba a punto de consumir a Roma y cambiar el curso de la historia occidental. Los primeros años de Cleopatra en el trono fueron una lucha constante por la supervivencia. A pesar de que nominalmente compartía el poder con su hermano esposo Ptolomeo XIII, en realidad el poder estaba en manos de los consejeros del joven faraón, el eunuco Potino, que era el regente, y el general Aquilas, que comandaba el ejército egipcio. Estos hombres no tenían intención de permitir que una mujer joven gobernara Egipto. Los documentos oficiales de los primeros años del reinado conjunto son reveladores. Al principio, entre los años 51 y 49 a.C., aparece el nombre de Cleopatra antes que el de su hermano, lo que indica que ella tenía preeminencia. Pero gradualmente, su nombre comienza a aparecer después del de Ptolomeo, o incluso desaparece completamente de algunos documentos. Esto no era casualidad, era una señal clara de que estaba perdiendo poder. Cleopatra enfrentó desafíos inmediatos y severos. Egipto estaba en crisis. El Nilo había fallado en sus inundaciones anuales durante varios años, lo que provocó hambrunas. Los campesinos egipcios, que constituían la vasta mayoría de la población, sufrían tremendamente. Los impuestos seguían siendo altos para pagar las deudas que el padre de Cleopatra había contraído con Roma. Había disturbios en el campo y descontento en Alejandría. Y luego estaba Roma. Siempre Roma, proyectando su sombra sobre Egipto. En el año 52 a.C., Julio César, Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo Magno habían formado el primer triunvirato, un pacto político secreto mediante el cual los tres hombres más poderosos de Roma acordaron dividirse el control de la República. César gobernaba las Galias, conquistando brutalmente las tribus celtas. Craso buscaba gloria militar en el este. Pompeyo controlaba Roma y el Mediterráneo occidental. Pero en el año 53 a.C., Craso murió desastrosamente en la batalla de Carras, derrotado por los partos en Mesopotamia. Su cabeza fue cortada y usada como utilería en una representación teatral en la corte del rey parto. La muerte de Craso rompió el equilibrio del triunvirato. Ahora solo quedaban César y Pompeyo, y la tensión entre ellos crecía constantemente. Cleopatra observaba estos eventos desde Alejandría. Sabía que lo que sucediera en Roma determinaría el destino de Egipto. Y en el año 49 a.C., finalmente estalló la guerra civil entre César y Pompeyo. César cruzó el río Rubicón con sus legiones, un acto de traición que significaba guerra contra el Senado. Pompeyo huyó de Roma hacia el este.
y el Senado lo siguió, estableciendo un gobierno en el exilio. Pero mientras Roma se desangraba en guerra civil, en Alejandría se libraba otra batalla por el poder. Los consejeros de Ptolomeo XIII estaban decididos a eliminar a Cleopatra. En el año 48 a.C., apenas 3 años después de ascender al trono, Cleopatra fue expulsada de Alejandría por una conspiración palaciega. Su hermano, ahora de 13 años, fue proclamado único gobernante de Egipto. Cleopatra podría haberse rendido. Podría haber aceptado el exilio y vivido el resto de sus días en el lujo en alguna ciudad griega del Mediterráneo, pero no lo hizo. En cambio, huyó hacia el este, hacia Asiria, y comenzó a reclutar un ejército. Usó sus contactos entre los mercaderes árabes, entre los nabateos del desierto, entre los judíos de Judea que recordaban con gratitud cómo su padre había mostrado tolerancia hacia su religión. En pocos meses, había reunido una fuerza considerable. Para el verano del año 48 a.C., Cleopatra marchó hacia Egipto con su ejército. Se estableció en Pelucio, la fortaleza que guardaba la frontera oriental de Egipto. El ejército de su hermano, comandado por Aquilas, marchó para enfrentarla. Los dos ejércitos se miraron a través del desierto, preparándose para la batalla que decidiría el destino de Egipto. Pero entonces llegaron noticias que cambiarían todo. Pompeyo Magno, derrotado por César en la batalla de Farsalia en Grecia, estaba huyendo hacia Egipto. El barco de Pompeyo había sido avistado acercándose a la costa. Los consejeros de Ptolomeo XIII se reunieron urgentemente en el palacio de Alejandría. Tenían que tomar una decisión crucial. Pompeyo había sido durante años el protector de Egipto, el político romano al que el padre de Cleopatra había sobornado generosamente. Pero ahora Pompeyo era un perdedor, un hombre derrotado huyendo de César. ¿Deberían darle refugio? ¿Arriesgarse a la ira de César? ¿O deberían rechazarlo? Un tutor griego de Ptolomeo, llamado Teodoto de Quíos, dio el consejo que prevalecería. Según Plutarco, Teodoto argumentó con una lógica fría. Un hombre muerto no muerde. Si daban refugio a Pompeyo, César se enfadaría. Si lo rechazaban, Pompeyo se enfadaría y podría regresar con un ejército cuando se recuperara. Pero si lo mataban, se ganarían el favor de César y se librarían de Pompeyo permanentemente. Y así, cuando el barco de Pompeyo ancló frente a la costa de Pelucio el 28 de septiembre del año 48 a.C., los egipcios enviaron una pequeña barca. En ella iba Aquilas y un antiguo oficial romano llamado Septimio, que había servido bajo Pompeyo, pero que ahora trabajaba para los egipcios. Invitaron a Pompeyo a subir a la barca, diciéndole que el agua era demasiado poco profunda para que su gran barco se acercara más a la costa. Pompeyo, desconfiado pero sin opciones, se despidió de su esposa Cornelia y subió a la barca con algunos de sus hombres. Mientras se acercaban a la costa, hubo un silencio incómodo. Pompeyo intentó hacer conversación en griego con Septimio, recordando viejos tiempos de campaña. Septimio no respondió, y entonces, cuando la barca estaba a punto de tocar tierra, Septimio se levantó y clavó su espada en la espalda de Pompeyo. Aquilas y los otros también atacaron. Pompeyo Magno, el hombre que había sido el gobernante efectivo de Roma, el conquistador de Oriente, cayó muerto en el fondo de una barca egipcia. Su cabeza fue cortada y preservada en salmuera. Su cuerpo fue arrojado desnudo a la playa, donde fue rescatado y cremado por uno de sus libertos. Su esposa Cornelia observó todo esto horrorizada desde el barco, que inmediatamente zarpó llevando las terribles noticias. Los consejeros de Ptolomeo XIII estaban satisfechos. Habían tomado la decisión correcta. Pensaban, César estaría agradecido. Egipto estaría a salvo. Pero habían cometido un error garrafal. No entendían a Julio César. No entendían que, aunque César y Pompeyo habían sido enemigos, también habían sido suegros, colegas y en algún momento amigos. No entendían que César
por encima de todo, valoraba la dignidad romana y que el asesinato de un cónsul romano por parte de eunucos y generales egipcios era una ofensa imperdonable. 3 días después del asesinato de Pompeyo, Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a su rival. Tenía 52 años y estaba en la cima de su poder. Había conquistado las Galias en campañas brillantes que habían añadido territorios inmensos a Roma. Había derrotado a Pompeyo en Farsalia. Ahora era el hombre más poderoso del mundo romano. Cuando los emisarios egipcios se acercaron a su barco y le presentaron la cabeza de Pompeyo en una caja, César no mostró la gratitud que esperaban. Según las crónicas, apartó la mirada con disgusto y lloró. Ya fuera por tristeza genuina o por teatro político, César envió un mensaje claro. Roma no agradecía que los egipcios mataran a ciudadanos romanos, sin importar las circunstancias. César desembarcó en Alejandría con apenas 4.000 hombres, un número pequeño que reflejaba cuán confiado estaba. Se instaló en el Palacio Real y anunció que, como cónsul de Roma, iba a arbitrar la disputa entre Ptolomeo XIII y Cleopatra. El testamento de su padre, que él guardaba en Roma como protector de Egipto, especificaba que debían gobernar juntos, y César iba a asegurarse de que así fuera. La gente de Alejandría no respondió bien a esta arrogancia romana. Hubo disturbios en las calles. Los soldados egipcios atacaron a las tropas de César. La situación era tensa y peligrosa. César estaba efectivamente atrapado en el palacio, rodeado por una ciudad hostil y un ejército egipcio que superaba ampliamente a sus fuerzas. Y fue en este momento de máximo peligro cuando Cleopatra tomó la decisión más audaz de su vida. Decidió encontrarse con César personalmente, a solas, sin mediadores. Pero había un problema. Estaba acampada con su ejército a kilómetros de distancia, y el palacio donde César residía estaba rodeado por las tropas de su hermano. Si intentaba entrar abiertamente, sería capturada y probablemente ejecutada. Así que ideó un plan que se convertiría en leyenda. La historia de cómo Cleopatra se coló en el palacio para conocer a César ha sido contada 1000 veces, a menudo con detalles románticos exagerados. Pero los hechos históricos, tal como los reporta Plutarco basándose en fuentes contemporáneas, son suficientemente dramáticos por sí mismos. Cleopatra viajó por mar desde Pelucio a Alejandría en un pequeño barco, acompañada solo por un sirviente leal, un siciliano llamado Apolodoro. Era octubre del año 48 a.C. y Cleopatra tenía 21 años. El barco llegó al puerto real al anochecer, cuando las sombras se alargaban y la actividad disminuía. Apolodoro envolvió a Cleopatra en un gran saco. Según algunas versiones, un saco de dormir, según otras, una alfombra o tapiz enrollado. La cargó sobre su hombro y caminó directamente hacia el palacio. Los guardias lo detuvieron, por supuesto, pero Apolodoro explicó que traía un regalo para el general romano, algo precioso que había que entregar personalmente. Los guardias, posiblemente sobornados, posiblemente simplemente curiosos, lo dejaron pasar. Apolodoro caminó por los pasillos de mármol del palacio, subió escaleras, pasó junto a sirvientes y funcionarios hasta que llegó a las habitaciones privadas donde César estaba trabajando en correspondencia. Entró a la habitación, puso el saco en el suelo y lo desenvolvió. Cleopatra emergió y se puso de pie frente a Julio César, el hombre más poderoso del mundo. ¿Qué vio César? No la belleza incomparable que Hollywood nos ha vendido durante décadas. Los historiadores antiguos son claros en esto. Cleopatra no era famosa por su belleza física. Plutarco dice explícitamente que su apariencia no era del todo incomparable. Las pocas representaciones contemporáneas que sobreviven en monedas muestran a una mujer con rasgos fuertes, una nariz prominente, una mandíbula firme. No, la belleza de Cleopatra no estaba en su rostro. Lo que cautivaba, según todos los relatos, era su intelecto, su encanto, su voz, su presencia. Plutarco escribe que el contacto de su presencia era irresistible,
y la atracción de su persona, junto con la persuasión de su conversación y el carácter que de alguna manera se difundía en su comportamiento hacia los demás, tenía algo estimulante. Era un placer simplemente escuchar el sonido de su voz. César, que había conocido a las mujeres más nobles de Roma, que había tenido innumerables amantes, que era famoso por sus propias conquistas románticas, se encontró ante una mujer diferente a cualquier otra que hubiera conocido. Una mujer que podía hablarle en latín perfecto, que conocía filosofía griega, que entendía política romana, que había gobernado uno de los reinos más antiguos y ricos del mundo. Hablaron durante horas esa primera noche. No tenemos registro de lo que dijeron exactamente, pero podemos inferir los temas. Cleopatra habría argumentado su caso, que ella era la legítima heredera de su padre, que sus consejeros eran unos traidores que habían asesinado a Pompeyo de la manera más cobarde, que ella era la mejor opción para gobernar Egipto como aliada de Roma. César habría evaluado fríamente la situación política, considerando sus propias necesidades. Necesitaba estabilizar Egipto, asegurarse su riqueza para financiar sus campañas, y no podía permitir que el reino cayera en manos de sus enemigos en Roma. Pero también había algo más. César tenía 52 años y no tenía heredero varón legítimo. Su única hija, Julia, había muerto en el parto años antes. Su matrimonio actual con Calpurnia era políticamente conveniente, pero no había producido hijos. Cleopatra, por otro lado, tenía 21 años. Era brillante, era reina de Egipto y pertenecía a una dinastía que se remontaba 300 años. Un hijo con ella podría ser extraordinario. No sabemos exactamente cuándo César y Cleopatra se convirtieron en amantes, pero fue muy pronto, posiblemente esa misma noche. Lo que sí sabemos es que a la mañana siguiente, cuando Ptolomeo XIII fue convocado al palacio y descubrió que su hermana estaba allí, en compañía de César, se sintió traicionado. Según Plutarco, el joven faraón se arrancó la diadema real de la cabeza y la arrojó al suelo, gritando que había sido traicionado. Corrió hacia la multitud reunida fuera del palacio, llorando y denunciando a César. La situación se volvió explosiva. Los alejandrinos, ya descontentos con la presencia romana, se amotinaron. El ejército egipcio, liderado por Aquilas, atacó el palacio. César, con apenas 4.000 legionarios, se encontró asediado en el distrito del palacio. Así comenzó lo que se conocería como la Guerra Alejandrina, un conflicto que duraría meses y que estuvo a punto de costarle la vida a César. El Palacio Real de Alejandría ocupaba una península que se adentraba en el gran puerto. César fortificó esta zona y la defendió ferozmente, pero estaba en una posición precaria. Los egipcios controlaban la ciudad y superaban ampliamente a las fuerzas romanas en número. Aquilas tenía 20.000 soldados bien entrenados. César envió mensajeros urgentes pidiendo refuerzos de Asia Menor y Siria, pero llegarían tarde. En los primeros días de la guerra, César tomó una decisión que horrorizaría a generaciones futuras. Ordenó quemar los barcos egipcios que estaban en el puerto para evitar que fueran usados contra él. El fuego se extendió desde los muelles y alcanzó algunos de los edificios del distrito portuario. Entre ellos, según algunas fuentes, aunque esto es debatido por los historiadores, estaban almacenes que contenían parte de la colección de la Gran Biblioteca de Alejandría. Si esto es cierto, ¿y cuántos manuscritos se perdieron? Sigue siendo uno de los grandes debates históricos, pero lo que es indudable es que César estaba dispuesto a destruir cualquier cosa para sobrevivir. Durante todo este tiempo, Cleopatra permanecía con César en el palacio asediado. Compartían el peligro, las noches de vigilia mientras los egipcios atacaban las murallas, las estrategias de supervivencia. Plutarco y otros historiadores posteriores sugieren que fue durante estos meses de asedio
Cuando su relación se profundizó, cuando pasaron de ser aliados convenientes a amantes genuinos, Ptolomeo XIII, mientras tanto, estaba nominalmente al mando del ejército egipcio, aunque el verdadero poder seguía en manos de Potino y Aquilas. Pero estos consejeros pronto empezaron a pelearse entre ellos sobre la estrategia. Potino fue acusado de conspirar secretamente con César y fue ejecutado por orden del joven faraón. Aquilas fue asesinado por un rival. El comando del ejército egipcio pasó a una princesa llamada Arsínoe, la hermana menor de Cleopatra, que tenía apenas 15 o 16 años, pero que demostró ser una comandante sorprendentemente capaz. El asedio continuó durante el invierno. César intentó tomar la isla de Faros, donde estaba el Gran Faro, para controlar completamente el puerto. Hubo batallas navales feroces. En una de ellas, César mismo estuvo a punto de ahogarse. Tuvo que saltar de un barco en llamas al mar y nadar hasta la seguridad, sosteniendo importantes documentos sobre su cabeza con una mano mientras nadaba con la otra. Tenía 52 años, pero aún era un guerrero formidable. Finalmente, en marzo del año 47 a.C., llegaron los refuerzos. Mitrídates de Pérgamo, un príncipe aliado de Roma, marchó hacia Egipto desde Siria con un ejército. El joven Ptolomeo XIII salió de Alejandría con el ejército egipcio para interceptarlo. César rompió el asedio y también marchó hacia el este. Los dos ejércitos se encontraron en la batalla del Nilo. El ejército egipcio fue destrozado. Ptolomeo XIII intentó huir cruzando el Nilo en un barco sobrecargado. El barco se hundió y el joven faraón de 14 años se ahogó, su cuerpo arrastrado por la corriente del río que había sostenido a su dinastía durante 3 siglos. Su cuerpo fue encontrado días después, identificado por la armadura dorada que llevaba. César regresó triunfante a Alejandría. Arsínoe fue capturada y enviada a Roma como prisionera, donde eventualmente sería exhibida en el desfile triunfal de César, encadenada con grilletes de oro. Cleopatra era ahora, indiscutiblemente, la gobernante de Egipto. César la confirmó en el trono, pero siguiendo la tradición ptolemaica, necesitaba un cogobernante, así que la casó con su hermano aún menor, Ptolomeo XIV, que tenía apenas 11 años. Nadie se engañaba. El niño era una figura decorativa. Cleopatra gobernaba sola y tenía otro secreto. Estaba embarazada. En junio del año 47 a.C., apenas 3 meses después de la batalla del Nilo, dio a luz a un hijo. Lo llamó Ptolomeo César, pero todos lo conocerían por su apodo, Cesarión, el pequeño César. Los alejandrinos celebraron el nacimiento del heredero real. Cleopatra proclamó que el niño era hijo de Julio César, consolidando así su alianza con Roma de la manera más íntima posible. César no negó la paternidad, aunque tampoco la reconoció oficialmente. Según la ley romana, no podía hacerlo sin complicaciones políticas masivas. Pero su comportamiento posterior sugería que creía que el niño era suyo, y Cleopatra, sabiamente, nunca lo presionó para un reconocimiento público. Por ahora, era suficiente que todos supieran la verdad. En el verano del año 47 a.C., César y Cleopatra realizaron algo extraordinario: un viaje por el Nilo. Las fuentes hablan de una flota de barcos lujosos encabezados por un enorme barco de placer, esencialmente un palacio flotante. Viajaron río arriba, visitando las antiguas ciudades de Egipto: Menfis, Tebas, posiblemente hasta Asuán. César quería ver las maravillas del Egipto antiguo, las pirámides, los templos, los colosales monumentos de una civilización que había florecido durante 3000 años antes de que Roma existiera. Pero este viaje también era un acto político,
Cleopatra estaba presentando a César al pueblo egipcio como su consort, mostrando que el poder de Roma respaldaba su reinado, y estaba educando a César sobre Egipto, haciéndole entender que este no era simplemente otro reino para ser conquistado y explotado, sino una civilización única que requería respeto y comprensión. Las legiones romanas no estaban contentas con este viaje. Sus soldados querían volver a casa o continuar con la campaña contra los enemigos de César en el este. Según Suetonio, algunos oficiales expresaron su desaprobación abiertamente, pero César estaba hechizado, tanto por Cleopatra como por Egipto. Se quedó en Alejandría durante meses, más tiempo del que la situación militar justificaba. Finalmente, en el verano del año 47 a.C., la realidad política lo alcanzó. Llegaron noticias urgentes de Asia Menor. Farnaces, el hijo del rey Mitrídates del Ponto, había aprovechado la guerra civil romana para rebelarse y estaba conquistando los territorios romanos. César tenía que actuar. Se despidió de Cleopatra y de su hijo recién nacido y partió hacia el norte con sus legiones. En agosto del año 47 a.C., se enfrentó al ejército de Farnaces en la batalla de Sela, en lo que hoy es Turquía. La batalla duró apenas 4 horas. César la describió en su famoso mensaje al Senado con solo 3 palabras en latín: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Después de Sela, César continuó hacia Roma, donde tenía asuntos urgentes que atender. Los enemigos de Pompeyo se habían reagrupado en África del Norte bajo el liderazgo de Catón el Joven y otros senadores. Había rebeliones en Hispania. Roma misma estaba inquieta bajo el gobierno de los subordinados de César. Había mucho trabajo por hacer. Cleopatra se quedó en Alejandría con su hijo, consolidando su poder. Los primeros años de su reinado habían sido caóticos, pero ahora finalmente tenía el control absoluto. El tesoro egipcio, aunque agotado por las guerras, comenzaba a recuperarse. Las cosechas del Nilo habían sido buenas. Los sacerdotes egipcios, impresionados por su capacidad de hablar egipcio y su respeto por las antiguas tradiciones, la apoyaban. Los griegos de Alejandría la veían como una gobernante capaz que había salvado al reino de la conquista total. Pero Cleopatra sabía que su posición aún era precaria. Su poder dependía de la protección de César. Si César caía, si sus enemigos en Roma prevalecían, ella estaría de nuevo en peligro. Así que mantuvo correspondencia constante con César, manteniéndose informada de la situación política en Roma, ofreciendo recursos cuando los necesitaba, recordándole constantemente su alianza. En el año 46 a.C., César derrotó a los pompeyanos en África del Norte en la batalla de Tapso. Catón el Joven, el último bastión de la República Romana tradicional, se suicidó en Útica en lugar de vivir bajo el gobierno de César. César era ahora el amo indiscutible del mundo romano. Regresó a Roma en julio del año 46 a.C. para celebrar 4 triunfos simultáneos por sus victorias en las Galias, Egipto, el Ponto y África. Y entonces hizo algo que escandalizó a Roma. Invitó a Cleopatra a visitarlo. En el otoño del año 46 a.C., Cleopatra llegó a Roma con una comitiva impresionante. Traía con ella a su hermano esposo, Ptolomeo XIV, que ahora tenía 12 años y que existía solo para satisfacer las apariencias de cogobierno. Más importante, traía a Cesarión, que tenía poco más de 1 año. El pequeño César venía a conocer a su padre. Roma nunca había visto nada igual. Cleopatra no venía como una suplicante, sino como una reina aliada de pleno derecho. Traía regalos magníficos para César y para el pueblo romano: oro, marfil, papiros raros, incluso animales exóticos. Se instaló en una de las villas de César, al otro lado del Tíber, fuera de los límites de la ciudad propiamente dicha, pero en una zona elegante frecuentada por la aristocracia romana.
La presencia de Cleopatra en Roma era profundamente controversial. Roma era nominalmente una república, aunque cada vez más parecía una monarquía con César como rey en todo menos en el nombre. Los romanos tenían un odio visceral por los reyes, que se remontaba a la expulsión del último rey de Roma más de 400 años antes. Y aquí estaba César, el hombre que efectivamente gobernaba Roma con poder absoluto, trayendo a una reina extranjera y tratándola con honores casi divinos. Peor aún, César había erigido una estatua dorada de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, la diosa de la que los Julios, la familia de César, afirmaban descender. Colocar la estatua de una reina viva, y extranjera además, en un templo romano era un acto revolucionario que enfurecía a los tradicionalistas romanos. Cicerón, el gran orador y estadista romano, que conoció a Cleopatra durante su estancia en Roma, escribió años después con apenas disimulado desprecio: «Odio a la reina». No dio más detalles sobre por qué la odiaba, pero el tono era claro. ¿Por qué Cicerón y otros aristócratas romanos la odiaban tanto? Parcialmente era xenofobia pura. Los romanos despreciaban a los orientales, a los que veían como decadentes y afeminados. Parcialmente era misoginia. La idea de que una mujer pudiera gobernar un reino con poder absoluto ofendía las sensibilidades romanas. Parcialmente era miedo. Miedo a que César, bajo la influencia de Cleopatra, intentara convertirse en un rey al estilo oriental, con poder dinástico hereditario. Pero también había algo más. Cleopatra era inteligente, educada, culta de una manera que la mayoría de las matronas romanas no lo eran. Las mujeres romanas de alta cuna podían ser muy educadas, ciertamente, pero estaban confinadas a roles domésticos. Cleopatra, en cambio, gobernaba un reino, negociaba tratados, comandaba ejércitos. Representaba algo que amenazaba el orden social romano. Y luego estaba el asunto de Cesarión. César tenía 54 años y aún no tenía heredero varón romano legítimo. Su única hija había muerto años antes. Su sobrina nieto Octavio era un joven enfermizo de 18 años que nadie tomaba muy en serio. ¿Estaba César considerando hacer de Cesarión su heredero? Estaba pensando en fundar una dinastía. Los rumores corrían por Roma, alimentando el resentimiento y el miedo. César, mientras tanto, estaba en la cúspide de su poder. Había sido nombrado dictador, una magistratura de emergencia que tradicionalmente se otorgaba solo por 6 meses. Pero el Senado, aterrorizado y adulador, había hecho a César dictador por 10 años. Él estaba reformando Roma a un ritmo frenético, revisando el calendario, que aún usamos hoy en forma modificada, planeando enormes proyectos de obras públicas, asentando a sus veteranos en colonias, redistribuyendo tierras, reformando las leyes. Durante estos meses en Roma, César visitaba regularmente la villa donde Cleopatra residía. Cenaban juntos, discutían filosofía, política, literatura. Cleopatra conoció a las figuras más importantes de Roma: a Marco Antonio, el leal lugarteniente de César; a Octavio, el joven sobrino nieto adoptado por César; a Cicerón, que la encontró arrogante, pero reconocía su brillantez; a los senadores, generales, poetas y filósofos que orbitaban alrededor de César. Cleopatra también usó su tiempo en Roma para establecer alianzas y entender el funcionamiento del poder romano. Era una estudiante ávida de la política romana, mucho más compleja y cruel que incluso las intrigas palaciegas de Alejandría. Aprendió sobre las facciones del Senado, sobre las lealtades de las legiones, sobre las complejas alianzas matrimoniales que unían a las grandes familias romanas. Este conocimiento le serviría bien en los años venideros. Pero la estancia de Cleopatra en Roma no podía durar para siempre. En diciembre del año 46 a.C., César partió hacia Hispania para lidiar con la última resistencia pompeyana, liderada por los hijos de Pompeyo Magno.
Cleopatra se quedó en Roma, esperando su regreso. Debió ser un tiempo extraño para ella, viviendo en el corazón del imperio que dominaba el Mediterráneo, pero aislada, rodeada de personas que la miraban con sospecha o abierta hostilidad. César aplastó la resistencia en Hispania en la batalla de Munda en marzo del año 45 a.C. Regresó a Roma en octubre y de nuevo Cleopatra estuvo allí para recibirlo. César celebró otro triunfo y esta vez fue nombrado dictador perpetuo. Ya no había pretensión de un gobierno temporal de emergencia. César era, efectivamente, monarca de Roma, aunque el título de rey seguía siendo tabú. Los últimos meses del año 45 y los primeros del 44 a.C. fueron un periodo de relativa paz. César planeaba nuevas campañas. Quería conquistar Partia, el único poder oriental que había resistido a Roma, el imperio que había humillado y destruido a Craso años antes. Estaba reuniendo un ejército masivo, 16 legiones, para esta campaña. Planeaba partir en marzo del año 44 a.C., pero bajo la superficie se gestaba una conspiración. Un grupo de senadores, algunos antiguos pompeyanos que César había perdonado generosamente, otros republicanos idealistas, otros simplemente ambiciosos, planeaban asesinarlo. Estaban liderados por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. Bruto era particularmente notable. Era el hijo de la amante de César, y durante años se había especulado que en realidad era hijo ilegítimo de César, aunque los tiempos no coincidían. César lo había tratado con especial favor, perdonándolo después de Farsalia cuando Bruto había luchado del lado de Pompeyo. ¿Sabía Cleopatra de la conspiración? No hay evidencia de ello. Pero conocía Roma lo suficientemente bien como para saber que César estaba en peligro. El poder absoluto siempre genera enemigos. Y César, a pesar de toda su brillantez militar y política, podía ser sorprendentemente descuidado con su seguridad personal. Había disuelto su guardia pretoriana, diciendo que prefería morir de una vez que vivir en constante miedo. La mañana del 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo según el calendario romano, César salió de su casa para asistir a una reunión del Senado. Su esposa Calpurnia le rogó que no fuera. Había tenido sueños terribles la noche anterior, presagios de muerte. Pero César, que era supersticioso pero también orgulloso, fue de todos modos. El Senado se reunía ese día en el Teatro de Pompeyo, en un edificio anexo. Cuando César entró, los senadores lo rodearon, supuestamente para presentar peticiones. Entonces atacaron. Casca asestó el primer golpe, apuñalando a César en el cuello. César se giró, sorprendido y furioso, y trató de defenderse con su estilete, la única arma que llevaba. Pero entonces los otros conspiradores se abalanzaron sobre él, apuñalando una y otra vez. César luchó hasta que vio a Bruto entre sus asesinos. Según Suetonio, pronunció sus famosas últimas palabras. ¿Tú también, hijo? Entonces se cubrió la cabeza con su toga, resignado a su destino, y cayó al suelo. Recibió 23 puñaladas. Murió a los pies de una estatua de Pompeyo Magno, su antiguo rival. Tenía 55 años. Cuando las noticias del asesinato llegaron a la villa de Cleopatra al otro lado del Tíber, su mundo se derrumbó. César había sido más que su amante. Había sido su protector, la garantía de la independencia de Egipto, el padre de su hijo. Ahora estaba muerto, asesinado por los mismos senadores a los que había perdonado generosamente. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Para Egipto? ¿Para Cesarión? Roma se hundió en el caos. Los asesinos esperaban ser aclamados como libertadores, pero el pueblo romano, que había amado a César, estaba furioso.
El funeral de César fue un evento apocalíptico. Marco Antonio, el lugarteniente de César, dio un discurso magistral que inflamó a la multitud. Mostró la toga ensangrentada de César, señalando cada puñalada. La multitud enloqueció, persiguiendo a los asesinos fuera de la ciudad, quemando edificios, linchando a cualquiera que sospecharan de simpatía con los conspiradores. Cleopatra permaneció en su villa, aterrorizada pero sin opciones. No podía quedarse en Roma, que estaba al borde de otra guerra civil. Pero tampoco podía partir inmediatamente, porque el viaje por mar en marzo era peligroso, y las rutas terrestres estaban bloqueadas por ejércitos en movimiento. Tuvo que esperar, observando cómo Roma se desgarraba a sí misma. Finalmente, en abril del año 44 a.C., Cleopatra logró partir de Roma. Llevaba consigo a Ptolomeo XIV, a Cesarión, y un conocimiento profundo y terrible de la política romana. Había visto cómo se había asesinado al hombre más poderoso del mundo en pleno día, en medio del Senado. Había visto cómo se desintegraba el orden en cuestión de horas. Había aprendido lecciones que nunca olvidaría sobre la fragilidad del poder y la naturaleza brutal de la política romana. El viaje de regreso a Alejandría fue largo y peligroso. El Mediterráneo estaba infestado de piratas y de flotas militares de diversas facciones romanas. Pero finalmente, Cleopatra llegó a casa, al palacio de Alejandría, a las orillas del Nilo. Estaba de vuelta en Egipto, pero Egipto ya no era el refugio seguro que había sido. Roma estaba en guerra civil de nuevo, y esta vez Cleopatra sabía que Egipto inevitablemente se vería arrastrado al conflicto. Y tenía razón, porque en Roma 3 hombres estaban emergiendo de las cenizas del asesinato de César: Marco Antonio, el general carismático y leal a César; Octavio, el joven heredero adoptivo de César que todos habían subestimado; y Marco Emilio Lépido, un político competente pero sin el brillo de los otros 2. Estos 3 formarían el segundo triunvirato, dividiéndose el mundo romano entre ellos. Y uno de ellos, Marco Antonio, pronto volvería a entrar en la vida de Cleopatra de una manera que cambiaría todo. Después del asesinato de César, Cleopatra se enfrentó a una situación peligrosísima. Egipto estaba técnicamente en paz, pero el mundo romano a su alrededor estaba en llamas. Los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, habían huido al este y estaban reuniendo ejércitos. Marco Antonio y Octavio, unidos incómodamente en el segundo triunvirato junto con Lépido, los perseguían con sus propias legiones. Todos los bandos querían algo de Cleopatra: dinero, barcos, grano. Egipto seguía siendo el reino más rico del Mediterráneo, y su apoyo podía inclinar la balanza en la guerra civil. Cleopatra tuvo que navegar estas aguas traicioneras con extrema cautela. Si elegía el bando equivocado, Egipto sería conquistado. Si se negaba a elegir, ambos bandos podrían volverse contra ella. Inicialmente, Cleopatra trató de mantener la neutralidad. Cuando Bruto y Casio le pidieron ayuda, se negó, citando problemas internos en Egipto: sequías, hambrunas, plagas. Algunas de estas excusas eran verdaderas. El Nilo había fallado en sus inundaciones y había escasez de alimentos. Pero principalmente, Cleopatra estaba ganando tiempo, esperando ver qué facción prevalecería. Cleopatra también enfrentaba problemas internos. Su hermano esposo Ptolomeo XIV murió en el año 44 a.C., probablemente envenenado por orden de la propia Cleopatra, aunque no hay pruebas directas de esto. Era una necesidad política cruel. Mientras existiera otro Ptolomeo varón, habría conspiradores que intentarían usarlo contra ella. Con Ptolomeo XIV muerto, Cleopatra proclamó a Cesarión, que ahora tenía 3 años, como su cogobernante con el título de Ptolomeo XV César. Este era un movimiento audaz. Cleopatra estaba afirmando públicamente que Cesarión era hijo de Julio César, el dios deificado de Roma.
Esto le daba legitimidad tanto en Egipto como potencialmente en Roma, pero también la ponía en una posición peligrosa frente a Octavio, que como hijo adoptivo de César se consideraba el único heredero legítimo del dictador. En el año 42 a.C., Antonio y Octavio finalmente alcanzaron a los asesinos de César en Filipos, en Macedonia. Hubo 2 batallas feroces. En la primera, el ejército de Bruto derrotó a las fuerzas de Octavio, que huyó del campo, pero Antonio triunfó contra Casio, que se suicidó creyendo erróneamente que Bruto también había sido derrotado. En la segunda batalla, 3 semanas después, Antonio destrozó el ejército de Bruto. Bruto se suicidó esa noche, corriendo sobre su propia espada. César estaba vengado. Antonio y Octavio se dividieron el mundo romano. Octavio tomaría el oeste, Italia, y las Galias. Antonio tomaría el este, las provincias más ricas, Grecia, Asia Menor, Siria, y se encargaría de reorganizar los reinos clientes, incluido Egipto. Lépido recibió África, pero ya era evidente que era el socio menor. Antonio tenía 41 años en el año 41 a.C. Era un hombre imponente, con una constitución atlética, un rostro atractivo con una barba espesa al estilo griego. Era famoso por su valor personal en batalla, su generosidad con sus soldados, y también por su amor al lujo, al vino y a las mujeres. Era de una de las familias más antiguas de Roma, los Antonios, pero no había sido rico hasta que se alió con César en las guerras civiles. Antonio era también, y esto es importante entenderlo, un soldado brillante. Había sido el comandante de caballería de César en las Galias. Había salvado a César en batallas críticas. Había sido su lugarteniente más confiable. No era simplemente un borracho mujeriego, como la propaganda posterior de Octavio lo pintaría. Era un general capaz y un político astuto, aunque propenso a la indulgencia y a veces cegado por sus pasiones. En el año 41 a.C., Antonio llegó a Éfeso en Asia Menor y comenzó a reorganizar el este. Necesitaba dinero desesperadamente. Las legiones tenían que ser pagadas. Las ciudades que habían apoyado a Bruto y Casio tenían que ser castigadas. Las que habían apoyado a los triunviros tenían que ser recompensadas. Egipto, con su inmensa riqueza, era obviamente crucial. Antonio envió un mensajero a Cleopatra, ordenándole que viniera a encontrarse con él en la ciudad de Tarso, en Cilicia, la costa sur de lo que hoy es Turquía. El tono del mensaje era imperioso, casi una convocatoria. Antonio era el amo del este, y Cleopatra era una reina cliente que tenía que rendir cuentas. Cleopatra, que ahora tenía 28 años y había gobernado Egipto durante 13 años, entendió perfectamente lo que estaba en juego. Esta reunión decidiría el futuro de Egipto. Antonio podría exigir tributos masivos que arruinarían el reino. Podría intentar reemplazarla con un gobernante más dócil. O, si Cleopatra jugaba bien sus cartas, podría convertirse en su aliado, o algo más. Así que Cleopatra decidió hacer una entrada inolvidable. En lugar de apresurarse a Tarso como una suplicante, hizo esperar a Antonio. Cuando finalmente partió de Alejandría, lo hizo con un estilo que superaba todo lo que Antonio había visto. Plutarco nos dejó una descripción magistral de su llegada que vale la pena citar casi textualmente. Cleopatra navegó por el río Cidno, que fluía hacia Tarso en un barco con la popa dorada, con velas púrpura y remos de plata que se movían al compás de flautas, cítaras y arpas. Ella misma estaba reclinada, bajo un dosel bordado en oro, vestida como Afrodita, la diosa del amor. A su alrededor, muchachos vestidos como cupidos la abanicaban. Sus doncellas más hermosas estaban vestidas como nereidas y ninfas marinas, gobernando el tim, y trabajando las cuerdas. Perfumes maravillosos se esparcían desde el barco hasta las orillas del río. La gente de Tarso corrió hacia la orilla del río para ver el espectáculo.
pronto, incluso los que habían venido a ver a Marco Antonio en la plaza del mercado se fueron, dejándolo sentado solo en su tribuna. Se corrió el rumor de que Afrodita había venido a banquetear con Dionisio para el bien de Asia. Era teatro puro, calculado para deslumbrar, y funcionó. Antonio envió mensajeros invitando a Cleopatra a cenar con él. Ella rechazó cortésmente y en cambio lo invitó a él a cenar en su barco. Antonio, intrigado, aceptó. Esa noche, Antonio subió al barco de Cleopatra y entró en un mundo de lujo oriental que superaba incluso los banquetes más extravagantes que había experimentado en Roma. Las luces eran tantas que, según Plutarco, el puerto parecía estar en llamas. La comida era exquisita, el vino fluía libremente, el entretenimiento era magnífico. Pero más que todo esto, lo que cautivó a Antonio fue Cleopatra misma. A diferencia de César, que había estado en la cumbre de su poder cuando conoció a Cleopatra, Antonio estaba en una posición más vulnerable. Necesitaba aliados en el este, necesitaba dinero. Y Cleopatra podía proporcionarle ambas cosas. Pero ella también necesitaba su protección. Los dos se necesitaban mutuamente, y ambos lo sabían. Cleopatra tenía 28 años. Antonio tenía 41. Según todos los relatos, hubo una atracción instantánea e intensa entre ellos. Pero también había cálculo político. Cleopatra repitió la estrategia que había funcionado con César: seducir al hombre más poderoso de Roma, pero hacerlo de una manera que también fuera una alianza política sólida. Después de varios días de banquetes y negociaciones en Tarso, Antonio aceptó la invitación de Cleopatra de pasar el invierno en Alejandría. Llegó a la ciudad en el año 40 a.C. y quedó absolutamente hechizado. Alejandría era más grande, más rica, más cosmopolita que Roma. El palacio era más magnífico, el estilo de vida era más lujoso, y Cleopatra era una anfitriona perfecta. Plutarco nos dice que Cleopatra y Antonio formaron un club que llamaron los Inimitables en Vida, dedicado a los banquetes y al entretenimiento extravagante. Todas las noches había fiestas diferentes, cada una más elaborada que la anterior. Cazaban juntos, jugaban a los dados, bebían hasta el amanecer. Antonio adoptó el estilo de vida griego, dejando crecer su barba, vistiendo túnicas en lugar de togas. Pero esto no era simplemente una relación hedonista. Durante estos meses en Alejandría, Antonio y Cleopatra también hacían negocios, discutían la reorganización del este. Cleopatra argumentaba su caso para recuperar territorios que habían pertenecido a los Ptolomeos, pero que Roma había ido quitando a lo largo de los años. Antonio, generoso cuando estaba de buen humor y enamorado, accedió a muchas de sus peticiones. Cleopatra recuperó Chipre, una isla rica en cobre y madera que había sido ptolemaica hasta que Roma la anexó. Recuperó partes de la costa fenicia, incluyendo ciudades importantes como Biblos y Tiro, famosas por su producción de púrpura. Recuperó partes de Judea, especialmente las plantaciones de bálsamo cerca de Jericó, que producían perfumes extraordinariamente valiosos. Recuperó territorios en la costa sur de Asia Menor. Egipto no había sido tan grande desde los primeros Ptolomeos 2 siglos atrás. Estos regalos territoriales enfurecieron a muchos en Roma. Los senadores que habían apoyado a Antonio comenzaron a preguntarse si estaba regalando territorios romanos a una reina extranjera por capricho. Pero Antonio argumentaba, con cierta lógica, que estos territorios nunca habían sido provincias romanas propiamente dichas, y que fortalecer a Egipto como aliado era estratégicamente sensato. Egipto podía proporcionar dinero, grano y barcos para las campañas que Antonio planeaba contra los partos, porque Antonio no había olvidado sus ambiciones militares. Quería emular a Alejandro Magno conquistando el este. Quería vengar la humillación de Craso y demostrar que era el sucesor verdadero de César. Pero las campañas requerían preparación masiva, y por ahora, el invierno en Alejandría con Cleopatra
Era demasiado placentero para interrumpirlo. En diciembre del año 40 a.C., Cleopatra le dio noticias a Antonio. Estaba embarazada. Esta vez eran mellizos. Nacerían en el año 40 a.C. y serían llamados Alejandro Helios, el Sol, y Cleopatra Selene, la Luna. Los nombres eran simbólicos, evocando tanto la grandeza de Alejandro Magno como las antiguas divinidades egipcias asociadas con el Sol y la Luna. Pero Antonio no pudo quedarse para ver nacer a sus hijos. En la primavera del año 40 a.C., llegaron noticias urgentes de Italia. Su esposa, Fulvia, una mujer formidable y ambiciosa, había iniciado una guerra contra Octavio, tratando de defender los intereses de Antonio. La guerra había ido mal, y Fulvia había huido a Grecia. Peor aún, los partos, aprovechando la distracción de las guerras civiles romanas, habían invadido Siria y Asia Menor. Antonio tuvo que partir inmediatamente. Se despidió de Cleopatra, prometiendo regresar cuando los asuntos del oeste estuvieran resueltos. Navegó hacia Atenas, donde se encontró con Fulvia. Los dos tuvieron una confrontación terrible. Fulvia lo acusó de haberse olvidado de ella y de sus responsabilidades por una reina egipcia. Antonio la acusó de haber iniciado una guerra estúpida que había debilitado su posición. Fulvia, enferma y agotada por el estrés, murió poco después en Sición. Los historiadores antiguos especulan que murió de una enfermedad, pero algunos sugieren que el estrés del conflicto con Antonio la mató. Con Fulvia muerta, Antonio estaba libre para remarcarse, y Octavio, buscando consolidar el triunvirato, le ofreció su hermana, Octavia la Menor. Era una propuesta políticamente brillante. Octavia era hermosa, virtuosa, bien educada, respetada en Roma. Un matrimonio entre Antonio y Octavia sellaría la alianza entre los dos triunviros. Antonio aceptó. En el año 40 a.C. se casó con Octavia en Roma. Para Cleopatra en Alejandría, que acababa de dar a luz a los mellizos de Antonio, las noticias debieron ser devastadoras. Antonio no solo la había dejado, sino que se había casado con otra mujer, la hermana de su mayor rival. ¿La había usado simplemente? ¿Había sido todo un juego político para él? Durante 3 años, de 40 a 37 a.C., Antonio permaneció en el oeste con Octavia. Tuvieron 2 hijas juntas. Antonio se comportó, al menos en apariencia, como un respetable romano casado. Vivía principalmente en Atenas, no en Roma, porque su relación con Octavio era tensa, pero mantenía la apariencia de una alianza sólida. Cleopatra, mientras tanto, gobernaba Egipto sola, criando a Cesarión y a los mellizos. No sabemos mucho sobre estos años de su vida. Los registros históricos son escasos, pero podemos imaginar que fueron años difíciles. Había apostado todo por su relación con Antonio, y él la había abandonado. Egipto estaba más fuerte territorialmente gracias a los regalos de Antonio, pero su posición diplomática era precaria. ¿Qué pasaría si Antonio y Octavio se reconciliaban completamente y decidían que Egipto debía ser anexado? Pero en el año 37 a.C., Antonio decidió finalmente lanzar su gran campaña contra los partos. Y para hacerlo, necesitaba los recursos de Egipto. Necesitaba a Cleopatra. Envió mensajeros pidiéndole que se encontrara con él en Antioquía, en Siria. Cleopatra hizo el viaje al norte. En Antioquía, después de 3 años de separación, Antonio y Cleopatra se reencontraron. Según los historiadores antiguos, fue como si el tiempo no hubiera pasado. La conexión entre ellos era tan fuerte como siempre. Antonio estaba deslumbrado de nuevo por su inteligencia, su encanto, su presencia. En Antioquía, Antonio y Cleopatra celebraron una ceremonia de matrimonio. No era un matrimonio legal según la ley romana, porque Antonio ya estaba casado con Octavia. Pero según los ritos griegos y egipcios, era un matrimonio válido.
Antonio reconoció formalmente a los mellizos como sus hijos y, en un gesto extraordinario, le dio a Cleopatra aún más territorios, partes de Creta, Cirenaica, partes de Arabia Nabatea. Egipto bajo Cleopatra era ahora más grande y más poderoso de lo que había sido en siglos. Ella había logrado lo imposible, reconstruir, al menos parcialmente, el imperio ptolemaico de los primeros siglos de la dinastía, y tenía al lado al hombre más poderoso del este romano. En el año 36 a.C., Antonio lanzó su invasión de Partia. Cleopatra lo acompañó parte del camino hasta el río Éufrates antes de regresar a Egipto. Antonio marchó hacia el este con 16 legiones, más de 100.000 hombres, uno de los ejércitos más grandes que Roma había reunido jamás. Pero la campaña fue un desastre. Los partos usaron sus famosas tácticas de arquería montada, retirándose constantemente, atrayendo a los romanos más y más hacia el interior. El tren de equipaje romano, incluyendo las máquinas de asedio esenciales, fue destruido en una emboscada. Antonio sitió la capital de Media Atropatene, pero sin máquinas de asedio no pudo tomar la ciudad. El invierno se acercaba. Los suministros se agotaban, las enfermedades se propagaban por el campamento. Antonio tuvo que ordenar la retirada, una de las más terribles en la historia militar romana. Su ejército fue hostigado constantemente durante su marcha de regreso. Miles de soldados murieron de hambre, frío y en escaramuzas constantes. De los más de 100.000 hombres que habían comenzado la campaña, más de 30.000 nunca regresaron. Fue una humillación comparable a la derrota de Craso en Carras, décadas antes. Antonio logró salvar el grueso de su ejército y se retiró a Siria. Envió mensajeros desesperados a Cleopatra pidiendo ayuda. Necesitaba dinero para pagar a sus tropas desmoralizadas. Necesitaba ropa y suministros para reemplazar lo que se había perdido. Necesitaba barcos para transportar refuerzos. Cleopatra respondió inmediatamente. Navegó personalmente hacia Siria con una flota cargada de suministros, dinero y ropa. Cuando llegó y vio el estado del ejército de Antonio, se horrorizó. Los soldados estaban harapientos, desmoralizados, enfermos. Pero ella los ayudó a reorganizarse. El oro egipcio fluyó para pagar a las tropas. Los barcos egipcios trajeron refuerzos desde Alejandría. Antonio intentó presentar la campaña parta como un éxito parcial, pero nadie se engañaba. Había sido derrotado. Octavio en Roma aprovechó esto para su propaganda, pintando a Antonio como un general incompetente debilitado por su asociación con una reina oriental. Antonio intentó una segunda campaña contra los partos en el año 34 a.C., esta vez más limitada, invadiendo Armenia. Tuvo más éxito, capturando al rey armenio Artabazdes y anexando su reino. Pero esto era un premio de consolación comparado con la gran conquista de Partia que había soñado. En el año 34 a.C., Antonio regresó a Alejandría con Cleopatra. Y allí celebró algo que escandalizaría a Roma. Un triunfo. Los triunfos eran celebraciones estrictamente romanas, reservadas para generales que habían ganado grandes victorias y que las celebraban en Roma, no en ciudades extranjeras. Pero Antonio celebró su triunfo por Armenia en Alejandría, vestido como Dionisio, el dios del vino, desfilando por las calles de la capital egipcia. Y luego hizo algo aún más escandaloso. En una ceremonia grandiosa en el gimnasio de Alejandría, ante una multitud enorme, proclamó lo que se conocería como las donaciones de Alejandría. Sentados en tronos dorados en una plataforma elevada, estaban Antonio y Cleopatra. Cleopatra estaba vestida como Isis, la gran diosa madre de Egipto. A su lado estaban sus 4 hijos, Cesarión, ahora de 13 años, y los 3 hijos de Antonio,
los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene de 6 años y el pequeño Ptolomeo Filadelfo de 2 años. Antonio proclamó que Cleopatra era la reina de reyes y que Cesarión era el rey de reyes, cogobernante de Egipto. Luego dividió los territorios orientales entre los hijos de Cleopatra. A Cesarión le dio Egipto y Chipre. A Alejandro Helios le dio Armenia, Media y Partia, territorios que Antonio aún no había conquistado completamente, pero que planeaba conquistar. A Cleopatra Selene le dio Cirenaica y Libia. Al pequeño Ptolomeo Filadelfo le dio Fenicia, Siria y Cilicia. Era una proclamación extraordinaria y revolucionaria. Antonio estaba efectivamente dividiendo el este romano como si fuera su propiedad personal para repartir entre sus hijos con una reina extranjera. Estaba reconociendo a Cesarión como hijo de César, desafiando implícitamente el reclamo de Octavio como único heredero de César. Estaba tratando a Cleopatra como una igual, no como una reina cliente, sino como una cogobernante del este. Cuando las noticias de las donaciones de Alejandría llegaron a Roma, la reacción fue explosiva. Octavio tenía ahora la munición de propaganda que necesitaba. Presentó a Antonio como un traidor a Roma, como un hombre que había sido hechizado por una reina oriental y que estaba regalando territorios romanos a sus hijos bastardos. Más aún, Octavio obtuvo el testamento de Antonio, que Antonio había depositado en el templo de Vesta en Roma, y lo leyó públicamente ante el Senado. El testamento, según Octavio, especificaba que Antonio quería ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra, no en Roma. Esto era anatema para los romanos. Un general romano, descendiente de una de las familias más antiguas de Roma, quería ser enterrado en tierra extranjera como un rey oriental. Era la prueba, argumentaba Octavio, de que Antonio había dejado de ser romano. Octavio comenzó una campaña de propaganda masiva contra Antonio y Cleopatra. Los retrataba como enemigos de Roma, como una pareja decadente que quería destruir la república y establecer una monarquía oriental. Cleopatra en particular fue demonizada, era retratada como una seductora malvada que había hechizado a Antonio con pociones y brujería. Era la reina extranjera que quería esclavizar a Roma. Era, en palabras de los propagandistas de Octavio, la prostituta del este, la reina borracha, la enemiga de todo lo que Roma representaba. En el año 32 a.C., Octavio maniobró para que el Senado declarara la guerra, no contra Antonio directamente, lo que habría sido otra guerra civil romana, sino contra Cleopatra. Era una ficción legal transparente. La guerra era realmente entre Octavio y Antonio, pero al declararla contra Cleopatra, Octavio la presentaba como una guerra extranjera, una guerra para defender a Roma de una amenaza oriental. Antonio respondió, divorciándose formalmente de Octavia, la hermana de Octavio. Era una declaración de guerra tan clara como cualquier otra. Los dos últimos sobrevivientes del triunvirato, los dos hombres más poderosos del mundo romano, iban finalmente a enfrentarse en una batalla que decidiría el destino del Mediterráneo. Antonio y Cleopatra reunieron sus fuerzas en Grecia. Tenían un ejército enorme, 19 legiones romanas, 12,000 jinetes, 500 barcos de guerra. La flota incluía los barcos más grandes jamás construidos, algunos con 10 bancos de remos. Era una fuerza formidable en el papel, pero había problemas. Muchos senadores romanos que habían seguido a Antonio comenzaban a desertar, incómodos con su abierta asociación con Cleopatra. La moral era incierta, y Octavio, por su parte, tenía a Marco Vipsanio Agripa, posiblemente el mejor almirante de su generación, comandando su flota. En el verano del año 31 a.C., las dos flotas se enfrentaron en el Golfo de Axio, en la costa occidental de Grecia. La batalla de Axio decidiría quién gobernaría el mundo romano. La situación en Axio no era favorable para Antonio y Cleopatra.
Habían pasado meses acampados en la costa griega y su posición se había deteriorado gradualmente. Agripa, el brillante almirante de Octavio, había cortado sus líneas de suministro. La malaria y otras enfermedades se propagaban por el campamento. Los soldados estaban desmoralizados. Y lo peor de todo, los desertores seguían abandonando a Antonio para pasarse al bando de Octavio. Antonio convocó un consejo de guerra. Algunos de sus generales argumentaban que deberían abandonar la flota y marchar hacia el interior, donde su ejército terrestre aún era fuerte. Pero Cleopatra argumentó vehementemente que debían luchar en el mar. La flota era poderosa y si podían romper el bloqueo, podrían navegar de regreso a Egipto, reagruparse y continuar la guerra desde allí. Antonio, escuchando a Cleopatra, decidió dar batalla naval. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las dos flotas se enfrentaron en la boca del Golfo de Accio. Antonio tenía aproximadamente 230 barcos en la batalla, reservando otros para defensa y transporte. Cleopatra comandaba un escuadrón de 60 barcos egipcios que permanecía en la retaguardia. Octavio y Agripa tenían alrededor de 400 barcos, más pequeños pero más maniobrables que los enormes barcos de Antonio. La batalla comenzó al mediodía. Los barcos de Antonio, grandes y lentos, intentaron usar su tamaño para embestir y abordar a los barcos más pequeños de Octavio, pero los barcos de Agripa eran más rápidos y mejor comandados. Usaban tácticas de hostigamiento, disparando flechas incendiarias y retirándose antes de que los barcos de Antonio pudieran cerrar la distancia. Durante horas, la batalla fue indecisa. Los barcos chocaban, los soldados abordaban, peleaban en las cubiertas resbaladizas de sangre, caían al mar con sus armaduras pesadas y se ahogaban. El humo de los incendios oscurecía el aire. Los gritos de los heridos llenaban el golfo. Y entonces, repentinamente, en medio de la batalla, Cleopatra tomó una decisión que ha sido debatida por historiadores durante 2000 años. Ordenó a su escuadrón de 60 barcos que izaran las velas, rompieran la línea de batalla y navegaran hacia el sur, hacia el mar abierto, hacia Egipto. ¿Por qué lo hizo? Los historiadores romanos, todos hostiles a Cleopatra, dijeron que era cobardía, que huyó del campo de batalla. Pero esta explicación es demasiado simple. Cleopatra había demostrado durante décadas que no era cobarde. Más probablemente, vio que la batalla estaba perdida y decidió salvar lo que pudiera. El tesoro de Egipto que estaba en sus barcos, su propia vida y la posibilidad de continuar la resistencia desde Alejandría. Antonio, desde su barco de guerra, vio la flota de Cleopatra alejarse y entonces tomó la decisión que definiría su legado. Abandonó su barco de guerra, abordó una galera más rápida con solo unos pocos asistentes y siguió a Cleopatra. Dejó atrás su ejército, su flota, sus generales que seguían luchando en su nombre. Cuando los soldados de Antonio se dieron cuenta de que su comandante había huido, la batalla colapsó. Algunos barcos siguieron luchando hasta la puesta del sol, pero la mayoría se rindió. El ejército terrestre de Antonio, acampado cerca de Accio, esperó durante días a que Antonio regresara. Cuando se hizo evidente que no lo haría, también se rindió a Octavio. 19 legiones, decenas de miles de los mejores soldados de Roma, se pasaron al enemigo sin luchar. Antonio alcanzó el barco de Cleopatra después de varias horas de persecución. Subió a bordo y, según Plutarco, se sentó en la proa en silencio, con la cabeza entre las manos, sin hablar con nadie. Estaba destrozado. En un solo día había perdido un ejército, una flota, su honor, su carrera, todo. La flota de Cleopatra navegó hacia el sur, perseguida a distancia por barcos de Octavio. Tomó semanas llegar a Alejandría. Durante el viaje, Antonio permaneció en un estado de depresión profunda.
Solo cuando finalmente llegaron a Egipto y entraron al gran puerto de Alejandría, rodeados por la magnífica ciudad que habían gobernado juntos, Antonio comenzó a hablar de nuevo. Cleopatra trató de proyectar optimismo. Cuando su barco entró al puerto, ordenó que se izaran banderas de victoria, que sonaran trompetas, que pareciera que regresaban triunfantes. La población de Alejandría, ignorante de lo que había pasado en Accio, los recibió con celebraciones. Pero Cleopatra sabía la verdad. Era solo cuestión de tiempo antes de que Octavio viniera a reclamar su victoria final. Durante los meses siguientes, Antonio y Cleopatra intentaron preparar una defensa de Egipto, pero era inútil. Las legiones de Egipto se habían rendido o desertado. Los aliados de Antonio lo abandonaban. Los reyes clientes del este corrían a hacer su paz con Octavio. Egipto estaba solo. Cleopatra consideró sus opciones. Envió emisarios secretos a Octavio ofreciendo abdicar a favor de sus hijos si les perdonaba la vida. Octavio respondió que consideraría sus peticiones si entregaba a Antonio. Cleopatra rechazó esto. También consideró huir. Había planes para transportar barcos por tierra desde el Mar Rojo hasta el Océano Índico y navegar hacia el este, hacia la India, lejos del alcance de Roma. Pero los barcos fueron quemados por las tribus locales y el plan fracasó. Antonio, mientras tanto, se había retirado a una pequeña choza que había construido en el puerto, que llamó su Timoneion en honor a Timón de Atenas, el misántropo legendario que había odiado a toda la humanidad. Allí se sentaba solo, bebiendo, rechazando incluso la compañía de Cleopatra. Pero gradualmente, Cleopatra lo sacó de su depresión. Hubo más banquetes, aunque ahora tenían un aire de desesperación. Cleopatra y Antonio reformaron su club de los inimitables en vida con un nuevo nombre: los compañeros de muerte. Era una declaración clara de cómo veían su futuro. Cleopatra también comenzó a experimentar con venenos. Probaba diferentes venenos en prisioneros condenados, observando cuáles causaban menos dolor. Según Plutarco, descubrió que el veneno de la cobra egipcia, el áspid, causaba una muerte relativamente indolora, con somnolencia y entumecimiento, pero sin las convulsiones agonizantes de otros venenos. Estaba preparándose para el final. En julio del año 30 a.C., Octavio finalmente llegó a Egipto con su ejército. Avanzó hacia Alejandría desde el este. Antonio intentó un último acto de resistencia. Salió de la ciudad con su caballería y logró una pequeña victoria en una escaramuza. Regresó al palacio eufórico, abrazó a Cleopatra en su armadura y le presentó al jinete que había luchado más valientemente. Cleopatra le regaló una armadura dorada y un casco. Esa noche, el jinete desertó al campamento de Octavio con su armadura dorada. Era obvio que no había esperanza. Las defensas de Alejandría se estaban desmoronando, los soldados desertaban en masa. El 30 de julio, Antonio decidió lanzar un último ataque desesperado, tanto por tierra como por mar. Temprano en la mañana del 1 de agosto, Antonio estaba parado en una colina fuera de la ciudad, observando su flota naval zarpar para enfrentar a la flota de Octavio. Pero entonces, para su horror, los barcos de Antonio navegaron hacia la flota enemiga e inmediatamente alzaron sus remos en señal de saludo y rendición. La flota se había pasado al enemigo sin luchar. Su caballería hizo lo mismo minutos después. Antonio estaba completamente traicionado, completamente abandonado. Solo le quedaba su guardia personal y unos pocos sirvientes leales. Regresó corriendo al palacio, gritando que Cleopatra lo había traicionado, que ella había arreglado todo esto con Octavio. Esto probablemente no era cierto, pero en su desesperación y paranoia, Antonio estaba dispuesto a creer cualquier cosa. Cleopatra, aterrorizada por la furia de Antonio, huyó a su mausoleo, una tumba monumental que había estado construyendo para sí misma. Era un edificio alto y robusto cerca del templo de Isis.
Una vez dentro, ordenó que las pesadas puertas de piedra se cerraran y que se aseguraran con barras. Entonces, y esto fue un error fatal, envió un mensajero a Antonio diciéndole que ella estaba muerta, que se había suicidado. Posiblemente lo hizo para aplacar su furia, para hacerle pensar que ella ya había pagado el precio final. Pero el resultado fue desastroso. Cuando Antonio escuchó que Cleopatra estaba muerta, su furia se transformó en desesperación total. Sin Cleopatra no le quedaba nada, sin ella no había razón para vivir. Le pidió a su sirviente más leal, un hombre llamado Eros, que lo matara. Eros, llorando, sacó su espada, pero en lugar de matar a su amo, se suicidó él mismo. Antonio, viendo este último acto de lealtad, decidió hacerlo él mismo. Tomó su espada, la apuntó hacia su estómago y cayó sobre ella. La herida fue terrible, pero no inmediatamente fatal. La espada penetró su abdomen, pero falló los órganos vitales. Antonio cayó al suelo, sangrando, gritando de dolor, rogando a los otros sirvientes presentes que lo remataran. Ninguno se atrevió. Y entonces llegó otro mensajero de Cleopatra. Ella no estaba muerta, estaba en su mausoleo, encerrada pero viva. Antonio, aún consciente a pesar de la terrible herida, pidió ser llevado a ella. Los sirvientes lo cargaron por las calles de Alejandría hasta el mausoleo. Cuando llegaron, Cleopatra se negó a abrir las pesadas puertas, temiendo que los soldados de Octavio pudieran irrumpir. En cambio, ella y sus dos doncellas bajaron cuerdas desde una ventana en el segundo piso. Los hombres ataron a Antonio y las tres mujeres lo izaron con las cuerdas. Plutarco describe la escena como una de las más patéticas de la historia. Las mujeres tirando de las cuerdas, sus manos sangrando por el esfuerzo, mientras Antonio, cubierto de sangre, era izado lentamente hacia arriba, extendiendo sus manos hacia Cleopatra. Finalmente lo subieron. Cleopatra lo puso en un diván, desgarró sus ropas en señal de duelo, se golpeó el pecho, se cubrió de su sangre. Antonio le rogó que se calmara, que no se lamentara por él. Pidió vino, bebió profundamente y luego le dio su último consejo, que buscara la seguridad en cualquier forma que pudiera, pero que no confiara en nadie del círculo de Octavio, excepto en un hombre llamado Cayo Proculeyo, que había sido un amigo mutuo. Entonces, Marco Antonio, que había sido el amo del Este, el heredero de César, el amante de Cleopatra, murió en sus brazos. Tenía 53 años. Había gobernado la mitad del mundo romano, había comandado los mejores ejércitos de Roma, había vivido con un esplendor que superaba a los reyes. Ahora moría como un suicida, traicionado por todos, en una tumba egipcia. Cleopatra no tuvo mucho tiempo para llorar. Horas después de la muerte de Antonio, soldados de Octavio llegaron al mausoleo. El mismo Proculeo que Antonio había mencionado estaba entre ellos. Habló con Cleopatra a través de las puertas cerradas, asegurándole que Octavio sería generoso, que solo quería que ella se rindiera pacíficamente. Mientras Proculeo la distraía con conversación, otros soldados colocaron una escalera contra el muro del mausoleo y treparon hasta la ventana por la que Antonio había sido izado. Entraron por la ventana y bajaron por dentro, tomando a Cleopatra completamente por sorpresa. Una de sus doncellas gritó una advertencia. Cleopatra intentó apuñalarse con una daga que llevaba escondida en su cinturón, pero los soldados la alcanzaron primero y la desarmaron. Cleopatra, reina de Egipto durante 22 años, era ahora una prisionera. Octavio llegó personalmente a Alejandría pocos días después. Estableció su campamento en el gimnasio, donde Antonio y Cleopatra habían proclamado las donaciones de Alejandría apenas 3 años antes. Permitió que Cleopatra organizara el funeral de Antonio, que fue enterrado en su mausoleo con todos los honores reales.
Luego ordenó que Cleopatra fuera trasladada al palacio, donde fue puesta bajo vigilancia constante. Octavio enfrentaba un dilema. Quería llevar a Cleopatra a Roma para exhibirla en su desfile triunfal. Sería el punto culminante de su victoria. La reina que había amenazado a Roma, arrastrada por las calles de la capital encadenada, humillada ante el pueblo romano. Después del triunfo, tradicionalmente los prisioneros importantes eran ejecutados. Así había terminado Vercingetorix, el líder galo que había desafiado a César. Así habían terminado incontables reyes y reinas enemigos de Roma. Pero Octavio también era pragmático. Cleopatra era la madre de Cesarión, y Cesarión, como supuesto hijo de Julio César, representaba una amenaza a largo plazo para Octavio. Mientras Cesarión viviera, siempre habría quienes cuestionaran si Octavio era el verdadero heredero de César. Y Cleopatra también tenía el control del tesoro de Egipto, que Octavio necesitaba desesperadamente para pagar a sus legiones. Octavio se reunió con Cleopatra en persona. Los relatos de este encuentro varían. Plutarco dice que Cleopatra intentó seducirlo como había seducido a César y Antonio, pero Octavio, que tenía 32 años y era notoriamente frío y calculador, no cayó en su encanto. Le habló cortésmente pero con firmeza. Vendría a Roma, participaría en su triunfo y después su destino sería decidido. Cleopatra entendió perfectamente lo que esto significaba. Había visto el triunfo de César años antes. Había visto a su hermana Arsínoe arrastrada por las calles de Roma encadenada mientras la multitud se burlaba. No permitiría que eso le sucediera a ella. Los Ptolomeos no eran humillados de esa manera. Había una manera más digna de terminar. Cleopatra comenzó a planear su suicidio. Pero primero tenía que hacer lo que pudiera por sus hijos. Cesarión, que ahora tenía 17 años, había sido enviado secretamente hacia el sur por el Nilo con sus tutores, llevando una gran cantidad de oro, con planes de huir a la India a través del Mar Rojo. Cleopatra esperaba que al menos él pudiera escapar. Los otros 3 niños, los hijos de Antonio, eran más jóvenes. Los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene tenían 10 años, y Ptolomeo Filadelfo tenía 6. Cleopatra rogó a Octavio que los perdonara, argumentando que eran solo niños inocentes. Octavio, después de considerarlo, accedió. No ganaría nada matando a niños y podría ganar simpatía por su clemencia. Pero para Cleopatra misma, no habría clemencia. Algunos días después de su reunión con Octavio, Cleopatra pidió permiso para visitar la tumba de Antonio. Octavio, creyendo que una viuda en duelo en la tumba de su esposo no representaba ninguna amenaza, dio su permiso. Cleopatra fue al mausoleo, hizo libaciones sobre la tumba de Antonio y habló con él como si aún pudiera escucharla. Según Plutarco, le dijo: «Querido Antonio, te enterré recientemente con estas manos que ahora son de una prisionera. Ahora vierto libaciones para ti custodiada y vigilada, para que no pueda mutilar este cuerpo esclavo con lamentos y golpes, este cuerpo que guardan para adornar el triunfo sobre ti. No esperes más ceremonias ni ofrendas de mí». Estas son las últimas de Cleopatra la cautiva. En vida nada pudo separarnos, pero en muerte parece que cambiaremos lugares. Tú, el romano, yaces enterrado aquí, mientras yo, la desdichada, seré enterrada en Italia. Regresó al palacio después de esta visita, bañada, se puso sus ropas más hermosas y ordenó un banquete magnífico. En medio del banquete llegó un campesino con una canasta de higos. Los guardias la inspeccionaron, pero solo vieron higos. Dejaron pasar al hombre. La canasta fue llevada a Cleopatra. Después del banquete, Cleopatra escribió una carta a Octavio. Le pidió que la enterraran junto a Antonio. Luego despidió a todos excepto a sus 2 doncellas más leales, Iras y Carmión. Cerró las puertas de su habitación. Cuando la carta llegó a Octavio, inmediatamente supo lo que significaba. Envió mensajeros corriendo al palacio.
Irrumpieron en la habitación de Cleopatra y encontraron una escena que se grabaría en la memoria histórica para siempre. Cleopatra estaba reclinada en un diván dorado, vestida con sus ropas reales completas, con la corona de Egipto en su cabeza. Estaba muerta. A sus pies yacía Iras, también muerta. Carmión, apenas consciente, estaba ajustando la diadema en la cabeza de Cleopatra. Un guardia gritó: «Carmión, ¿está bien esto?». Ella respondió: «Está perfectamente bien y adecuado para una reina descendiente de tantos reyes». Luego cayó muerta junto al diván. Cómo murieron exactamente sigue siendo un misterio. Los historiadores antiguos dijeron que una cobra egipcia, un áspid, había sido escondida en la canasta de higos y que Cleopatra se había dejado morder. Las serpientes venenosas eran símbolos de la realeza egipcia, aparecían en las coronas de los faraones. Morir por la mordedura de una cobra era morir como una reina egipcia. Pero los historiadores modernos han cuestionado esto. Una cobra lo suficientemente grande como para matar a 3 mujeres adultas con su veneno sería difícil de esconder en una canasta de higos. Es más probable que Cleopatra hubiera obtenido algún veneno concentrado, posiblemente del áspid pero en forma líquida, que ella y sus doncellas bebieron. La historia de la serpiente puede haber sido un embellecimiento posterior, una manera de hacer la muerte más dramática, más apropiada para una reina que se había identificado con Isis. Era el 12 de agosto del año 30 a.C. Cleopatra tenía 39 años. Había gobernado Egipto durante 22 años, más tiempo que cualquier otro Ptolemeo excepto los primeros 2. Había sobrevivido guerras civiles, traiciones, intrigas palaciegas, 2 guerras civiles romanas. Había sido amante de los 2 hombres más poderosos de Roma. Había ampliado las fronteras de Egipto. Había dado a luz a 4 hijos. Y al final, cuando no quedaba otra opción, había elegido su propia muerte en lugar de la humillación. Octavio permitió que fuera enterrada junto a Antonio en su mausoleo, como ella había pedido. El lugar exacto de su tumba se ha perdido. Los terremotos, las inundaciones del Nilo y 2000 años de construcción sobre las ruinas antiguas han enterrado el mausoleo de Cleopatra bajo los edificios modernos de Alejandría. Los arqueólogos todavía lo buscan, esperando encontrar la tumba de la última reina de Egipto. Pero Octavio no fue misericordioso con Cesarión. El joven príncipe, que estaba huyendo hacia el sur, fue traicionado por su tutor, que fue sobornado con promesas de oro. Cesarión fue capturado y llevado de regreso a Alejandría. Octavio consultó con sus consejeros sobre qué hacer con él. Un filósofo llamado Arius le dijo: «Demasiados Césares no son buenos», parafraseando una línea de Homero. Cesarión fue ejecutado. Tenía 17 años. Con su muerte, terminó cualquier reclamo alternativo al legado de Julio César. Los 3 hijos menores de Cleopatra y Antonio fueron perdonados, como Octavio había prometido. Fueron llevados a Roma y criados por Octavia, la esposa abandonada de Antonio, que demostró ser sorprendentemente generosa con los hijos de la mujer que la había reemplazado. Cleopatra Selín eventualmente se casó con Yuba II de Mauritania y se convirtió en reina de ese reino norteafricano, donde gobernó sabiamente durante décadas. Los 2 niños varones desaparecen de los registros históricos y probablemente murieron jóvenes de enfermedad. Egipto fue anexado directamente por Roma, no como una provincia regular, sino como propiedad personal del emperador. Octavio se convertiría en Augusto César, el primer emperador romano, y gobernaría durante 40 años más, creando el imperio romano que duraría siglos. Usó el tesoro de Egipto para estabilizar la economía romana y pagar a sus soldados. El grano de Egipto alimentaría a Roma durante los próximos 300 años. La dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto durante 300 años, terminó con Cleopatra.
Nunca más Egipto sería gobernado por sus propios reyes. Pasaría de manos de Roma a Bizancio, luego a los árabes, luego a los turcos, luego a los británicos. Y solo en el siglo XX, más de 1900 años después de la muerte de Cleopatra, Egipto volvería a ser verdaderamente independiente. Y así termina la historia de Cleopatra VII, la última reina de Egipto, la mujer que desafió a un imperio y que, al final, eligió la muerte antes que la humillación. Su legado ha sido distorsionado durante 2 milenios. Los historiadores romanos, escribiendo bajo los emperadores que la habían derrotado, la pintaron como una seductora malvada, una bruja oriental, una amenaza a la civilización. La propaganda de Augusto fue tan efectiva que incluso hoy, 2000 años después, muchas personas piensan en Cleopatra principalmente como una femme fatale que usó su sexualidad para manipular a los hombres poderosos. Pero la verdad histórica es mucho más compleja y, francamente, mucho más interesante. Cleopatra fue una de las gobernantes más educadas y cultas de su tiempo. Hablaba al menos 7 idiomas. Entendía matemáticas, filosofía, astronomía, medicina. Escribió tratados sobre medicina y cosméticos que fueron citados por escritores médicos durante siglos después de su muerte. Fue una política astuta que mantuvo a Egipto independiente durante 2 décadas en una época en que todos los demás reinos helenísticos habían caído ante Roma. Logró recuperar territorios que Egipto había perdido y por un breve momento reconstruyó algo parecido al antiguo imperio ptolemaico. Sus relaciones con César y Antonio no fueron simplemente aventuras románticas, fueron alianzas políticas complejas que beneficiaron a Egipto tanto como a sus amantes romanos. Era una reina que se tomaba en serio su papel. Aprendió egipcio, algo que ningún otro ptolemeo había hecho, para poder comunicarse directamente con sus súbditos. Participaba en ceremonias religiosas egipcias, se presentaba como la encarnación de Isis, pero también era profundamente griega en su cultura, una heredera de la tradición intelectual alejandrina que valoraba el conocimiento y la razón. Su gran tragedia fue nacer en el momento equivocado. Si hubiera vivido un siglo antes, cuando Roma aún no dominaba completamente el Mediterráneo, podría haber preservado la independencia de Egipto. Si hubiera sido hombre, los romanos probablemente la habrían respetado más y temido menos, pero como mujer, como reina oriental, como amenaza percibida al orden romano, estaba condenada. La historia de Cleopatra nos hace reflexionar sobre el género y el poder. ¿Cómo habría sido juzgada si hubiera sido un hombre? Los romanos no criticaban a César o Antonio por tener múltiples relaciones o por perseguir el poder absoluto. Pero Cleopatra, haciendo esencialmente lo mismo, era pintada como una seductora inmoral. La misoginia del mundo antiguo distorsionó su imagen de una manera que aún influye en cómo la percibimos hoy. También nos hace reflexionar sobre el imperialismo y la resistencia. Cleopatra fue, en esencia, una líder anticolonial que intentaba preservar la independencia de su nación frente a un imperio expansionista. Usó todas las herramientas a su disposición: diplomacia, alianzas matrimoniales, apoyo económico, incluso guerra directa. Al final, fracasó, pero su resistencia fue notable. Y nos hace reflexionar sobre el final de mundos. La muerte de Cleopatra marca el fin del período helenístico, esa época extraordinaria de 3 siglos que comenzó con Alejandro Magno. Durante ese período, la cultura griega se extendió desde el Mediterráneo hasta la India. La filosofía, la ciencia, el arte florecieron. Alejandría era el centro intelectual del mundo. Con la conquista romana de Egipto, ese mundo terminó. Roma era ahora suprema, y aunque los romanos adoptaron mucho de la cultura griega, nunca fue lo mismo.
Así que la próxima vez que escuches sobre Cleopatra, recuerda que no fue simplemente una bella seductora, fue una de las mujeres más inteligentes y cultas de su tiempo. Fue una gobernante que luchó durante 2 décadas para preservar la independencia de su nación. Fue una madre que intentó asegurar el futuro de sus hijos. Fue una líder que al final, cuando todas las opciones se habían agotado, eligió morir con dignidad en lugar de vivir en humillación. Su tumba permanece perdida en algún lugar bajo las calles de Alejandría moderna. Pero su historia, a pesar de todos los intentos de distorsionarla y minimizarla, ha sobrevivido. Y quizás eso es su victoria final, que 2000 años después todavía hablamos de ella, todavía nos fascina, todavía intentamos entender quién fue realmente. Y ahora, queridos oyentes de Somnialis, nos acercamos al final de nuestro viaje por el Nilo, por los palacios de Alejandría, por las salas del poder romano. Hemos conocido a Cleopatra en toda su complejidad: reina, erudita, estratega, amante, madre y finalmente una mujer que eligió su propio destino hasta el final. Antes de despedirnos, nos encantaría saber qué personaje histórico te gustaría que exploráramos en futuros episodios. ¿Te intriga la historia de Genghis Khan y el Imperio Mongol? ¿Quieres saber más sobre Leonor de Aquitania, la reina más poderosa de la Europa medieval? ¿Te fascina la historia de los vikingos y sus expediciones? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Este canal existe gracias a ti y queremos seguir trayéndote las historias que te apasionan. Si este viaje por la vida de Cleopatra te ha resultado interesante, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana traemos una nueva historia de la historia mundial, contada con el rigor académico que merece, pero con la pasión narrativa que hace que el pasado cobre vida. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos episodios. Y ahora es hora de descansar. Deja que tu mente divague por las orillas del Nilo. Imagina los palacios de mármol de Alejandría, iluminados por miles de lámparas. Escucha el susurro de las olas del Mediterráneo contra los muelles del gran puerto. La historia de Cleopatra ha terminado, pero el sueño apenas comienza. Que tengas dulces sueños, querido oyente. Que los fantasmas del pasado te visiten solo con historias fascinantes. Que despiertes mañana renovado, con la cabeza llena de las maravillas del mundo antiguo. Desde Somnialis, buenas noches. Hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio nocturno donde la historia y el descanso se encuentran. Duerme bien.